Yo sé que el Señor nos va a enseñar mucho a través de este capítulo, porque cuando damos testimonio de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, anima mucho nuestra fe. Y lo que hace el Señor en este capítulo es que prácticamente nos toma de la mano, nos traslada al Antiguo Testamento, y es como si nos fuera presentando personalmente cada uno de estos hombres y de estas mujeres que hicieron algo bien marcado en sus vidas, de modo que son ejemplos de fe, ejemplos para que nosotros sigamos. Hombres y mujeres, repito, que no eran sobrenaturales, ni venían de otro planeta, eran de carne y hueso como nosotros, compartiendo una naturaleza caída como la compartimos nosotros, y mucho el Señor nos va a aprender a través de la vida de ellos. Como parte introductoria, el autor nos dio una descripción de la fe, y yo que me gustaría hacerle una descripción de la fe de una manera visual y práctica. Yo le voy a pedir a mi hermano Roberto que me ayude. Venga acá un momentico y traiga una silla. Tráigame una silla. Así. ¿Qué es fe? Decíamos que es una certeza, es una seguridad y es una convicción, porque tenemos evidencia, ¿verdad? Y prácticamente toda nuestra vida se mueve en fe. Al levantarnos, al acostarnos. La fe es un don natural que nos da Dios a todos los seres humanos, que nos ayuda a prácticamente movernos. Lo que pasa es que los hombres no lo reconocen, no reconocen ese don de fe en ellos, nosotros sí. Y para que ustedes vean cómo se ejerce fe, hermano, siéntese. Ok. Fíjense con qué seguridad él se sentó. ¿Por qué él se sentó con esa seguridad? Número uno, porque es una silla. Es una silla. Hay una convicción, hay una evidencia que me ayuda a mí a moverme en fe. El sentarse fue un ejercicio de fe. Él se tiró prácticamente en esa silla, pero él sabía de que la silla lo iba a sostener, porque para eso es la silla, para sostener. Yo estoy seguro que si la silla hubiera tenido un pedacito de tape amarrado en sus patas, antes de yo sentarme, yo averiguo primero, ¿verdad? Yo miro a ver, ¿ok? Y después, entonces me siento. Pero fíjense lo que es la fe. La fe creyó en cada uno de esos tornillitos que está sosteniendo la silla junto. La está sosteniendo. La fe creyó de que era suficientemente fuerte como para sostener el cuerpo. Y sin preguntar y sin averiguar, me senté. Y así lo hacemos cuando nos acostamos, así lo hacemos cuando nos levantamos, así lo hacemos cuando salimos manejando. Nosotros salimos con el carro, óyeme, nadie se imagina los peligros que hay en una calle. Nosotros no pensamos en eso, nos lanzamos a manejar y todo eso no sabemos que son acciones de fe. Gracias, hermano, ya puedes sentarse. Todo eso son acciones de fe. Hermanos, tenemos que nosotros como creyentes saber que esa fe es un don total de Dios, y más la fe salvífica, la fe que nos hace creer en Cristo. Eso es un don de Dios. Si Dios no nos diera ese don, fuera imposible para nosotros creer. Creer ya ahora no en las cosas naturales de la vida, porque tenemos una fe natural para podernos mover y prácticamente actuar y vivir. Pero ese regalo que nos da Dios, esa fe que nos lleva a Cristo, nos ayuda a creer, prácticamente por fe nos arrepentimos, prácticamente por fe nos congregamos, diezmamos, ofrendamos. Hermanos, todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana, lo hacemos en fe. ¿Okay? Y ahora vamos a ver aquí en el versículo 2 del capítulo 11, perdón, en el 4, los primeros 3 fueron los que tratamos la semana pasada. Como ustedes ven, el versículo 3 nos involucra
a todos los creyentes, a todos nosotros, creyendo en un Dios invisible, creador de cielo y tierra. Y precisamente porque creemos que hay un Dios invisible, creador de cielo y tierra, aunque mis ojos no lo ven, hay evidencia externa de que hay un creador, ¿ok? Eso a mí me da la fe para yo hacer todas las cosas que hago como cristiano. Pero ahora vamos a ver en particular qué hicieron cada uno de estos hombres que señala aquí el capítulo 11 de Hebreo, qué hicieron ellos en particular que fueron plasmados aquí en este capítulo de fe. Dice el 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Es el primer ejemplo que nos da, y fíjense dónde nos traslada, al hijo de Adán. O sea, bien allá atrás en la historia. Y desde allá ya podemos ver ejemplos de fe. ¿Okay? Muchos de ustedes conocen la historia de Abel y Caín, ¿verdad? ¿Quiénes no la conocen? Porque si digo que quien la conoce, todos levantan la mano. ¿Quiénes nunca habían oído de hablar de Abel y Caín? Bueno, qué bueno que todos conocen la historia. Ustedes saben que Abel y Caín trajeron ambos sus ofrendas en la temporada apropiada. ¿Ok? Abel era pastor de ovejas y de sus rebaños él trajo de los primogénitos, ¿ok?, lo más gordo de ellas. Eso fue lo que hizo Abel. Él era un pastor de ovejas. Quiere decir que cuando a la hora de ir a darle la ofrenda al Señor, él fue y de lo primogénito, de lo primero, aún de lo primero, lo más gordo, la más linda, la mejor de todas, fue la que él le llevó de ofrenda a Dios. Caín era agricultor. Caín no podía traer una oveja. ¿Okay? Él lo que trajo fue una ofrenda de la tierra. Quiere decir que en ambos casos el material de la ofrenda era adecuado, de acuerdo a la vocación de cada uno. Sin embargo, dice la Biblia que ellos se aparecieron con las ofrendas en el tiempo que tenían que darlas, pero que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y le desagradó la ofrenda de Caín. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué si los dos ofrendaron? Bueno, la cuestión estaba en el tipo de ofrenda, porque el tipo de ofrenda revelaba el contenido del corazón. Y yo no me refiero a que una era vamos a decir, del fruto de la tierra y la otra era oveja. Eran ofrendas apropiadas según su vocación, pero era el tipo de ofrenda. Ya dijimos cómo Abel, él fue y de lo más gordo escogió lo mejor para el Señor. Yo me imagino que Abel cogió una cestica ahí y lo que fue encontrando, no le importó cómo era, ni cómo, ahí fue, lo encontró y ¡puf!, se lo llevó al Señor. ¿Okay? Cuando Dios le desagradó la ofrenda de Caín y se lo dejó saber, esto lo ofendió grandemente. Dios le señaló el camino de la aceptación. Todo eso se encuentra en Génesis capítulo 4. Mas sin embargo, él se llenó de ira. En vez de arrepentirse, en vez de reconocer lo que había hecho, ¿okay?, fue y mató al hermano. De enojo, de envidia. Quiere decir que desde un principio de la ofrenda, Caín estaba mostrando el tipo de persona que él era y lo que había en su corazón. Acabamos de leer en el pasaje que leyó Mercedes que Caín simplemente era un hombre malo. Él era malo. Y como era malo, no le importó el tipo de ofrenda que le trajo al Señor y después procedió a hacer lo que hizo. En vez de arrepentirse, mató a su hermano. Nos está enseñando que el sacrificio es aceptable ante Dios no por su contenido material, sino según la expresión externa de un corazón devoto y obediente. ¿Okay? Si Caín logra dominar el pecado,
él se hubiera arrepentido, yo estoy seguro que él hubiera mejorado su ofrenda en la próxima ocasión. Pero no fue así. ¿Dónde está el pecado de Caín? Que pudiendo dar lo mejor, él simplemente dio una ofrenda. Y esto dice mucho del que ofrenda. Recuerden que Dios mira lo que hay en el corazón y sus intenciones. Ahora, la diferencia con Abel fue que él obró justamente y simplemente Caín era malo. Mira lo que dice Jesús de esto, Mateo 23:35. Mateo 23:35. Menciona, por eso dice Hebreo, ustedes notaron ahí como dice que aún muerto, aún habla por ella. El mismo Señor Jesús lo puso como ejemplo, Mateo 22:35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Miren cómo Jesús dijo de Abel, él era un hombre justo, ¿ok? Y esto él lo mostró en el tipo de ofrenda. Podemos aprender del Proverbio 15:8 que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Okay? Quiere decir que todos queremos ser aceptos por Dios, todos. Lo que yo hago para el Señor, yo quiero ser acepto por el Señor. Nosotros sabemos que en Jesucristo Dios acepta todo lo que es nuestras ofrendas, nuestras alabanzas, nuestra adoración, pero tiene mucho que ver lo que hay en mi corazón y la justicia y la santidad para yo ser de agrado a Dios. Caín y Abel, ellos no estaban ofreciendo una ofrenda por holocausto. ¿Okay? La ofrenda del holocausto sí siempre requería el animal. ¿Okay? Y noten cómo ya vemos a Abel y Caín, antes de haber sido instituido todo aquel sistema sacerdotal que involucraba las ofrendas de animales, ya vemos ya como cuán remoto ya ellos hacían sacrificios por el pecado y traían ofrendas al Señor. Estas no eran ofrendas de holocausto, eran ofrendas de primicias. Por eso cada uno trajo lo primogénito y el otro debería haber traído de la primera cosecha lo mejor. Eran ambas ofrendas de primicia. ¿Okay? ¿Qué son para nosotros hoy? Hoy serían nuestros ¿qué? Nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y en cuanto a esto, por eso yo le dije, también aún el ofrendar y el diezmar es un acto de fe y tiene mucho que ver la condición de nuestro corazón. Y el Señor lo que quiere, hermanos, es que nosotros aprendamos a no ser mezquinos con Dios, a no ser mezquinos. Hoy día el asunto del diezmo es prácticamente un tema de debate en medio de la cristiandad. Hay muchas personas con diferentes opiniones en cuanto al diezmo. Inclusive en una encuesta que se realizó entre 1.184 personas y todas que asisten a iglesias protestantes, o sea, de 1.184 personas, repito, todas asistiendo a iglesias protestantes, se hizo esta encuesta en cuanto al diezmo y este fue el resultado. Solamente el 36% está de acuerdo que es un mandato bíblico el dar el 10%. Solamente el 36%. El 23% dice que es un mandato bíblico, ¿okay? Pero que no necesariamente hay que traerlo a una iglesia local. O sea, ya estamos hablando de casi un 60% de este grupo de personas que por lo menos aprueban de que es un mandato bíblico. Lo único que la diferencia está en que una parte de ellos dicen no hay que llevarlo a la iglesia. En otras palabras, tú puedes administrar ese 10% como tú quieras. El 27%
dice que la Biblia manda que ofrendemos, pero que no hay una proporción específica. O sea, que no hay una cifra específica. Simplemente manda a ofrendar, pero sin número específico. Y el 10% están bajo el criterio que ya este mandato de diezmar está abolido, que ya no hay que traer diezmos, si usted quiere ofrendar, ofrenda voluntariamente, pero no hay que hacerlo. Que Malaquías 3, 8 y 12 es exclusivo para el pueblo de Israel, le está hablando a los sacerdotes de Israel y que eso no es para nosotros. Fíjense para que usted vea cómo está dividido el cristianismo hoy día en cuanto a este tema del diezmo. Cuando Caín y Abel estaban haciendo esta ofrenda de primicias, todavía no estaba la ley de Moisés, ni estaba el sistema judío, ni el pueblo de Israel, ni existía el pueblo de Israel, ni existía. Y sin embargo ese concepto de traer la primicia y la ofrenda al Señor, no solamente lo practicaron Caín y Abel, pero lo vemos a Abraham después trayendo y dando los diezmos a Melquisedec. Quiere decir que es una idea que siempre ha estado en el corazón de las personas. Yo soy de los que creo, a pesar de que están todos estos porcentajes en esta encuesta, yo soy de los que creo de que el 10% todavía es un mandato bíblico que precisamente después de este mandato bíblico, que es lo que me hace a mí sentirme en paz, satisfecho, que he cumplido con el Señor, viene entonces lo que es ofrenda voluntaria, según la persona prospere, según sienta en su corazón de ofrendar y de hacer otras cosas con ofrenda. Hay gente que puede hacerlo, hay gente que no, hay gente que nada más que tiene que limitarse a su diezmo, pero hay gente que sí puede. Y si esa gente puede y pueden ofrendar a misiones y pueden ofrendar a hacer otras cosas, bien hecho, voluntario. ¿Okay? Tampoco yo estoy de acuerdo con que se esté exigiendo, ni se le esté cayendo atrás a la gente, ni diciéndole, ¿por qué tú no diezmas? Ni nada de eso. Eso tiene que ser un acto voluntario y de corazón, pero hay que delante de nosotros poner siempre el principio para nosotros entender y saber, porque muchos dicen, bueno, vamos a dar de lo que propone nuestro corazón. Dice Proverbio, no te fíes en tu corazón. No te fíes en tu propia prudencia, porque casi siempre el corazón se va a tirar, ¿ok? Se va a tirar a la ofrenda de Caín. ¿Cuál es la ofrenda de Caín? $1 dobladito. ¿Por qué doblan el dólar? Ay, gracias. ¿Por qué no lo pueden poner así? Si es $1, ponlo. ¿Pero por qué lo doblan? Porque les da vergüenza. Porque saben que están siendo mezquinos con el Señor. ¿Ok? Están siendo mezquinos. Y por eso lo doblan, para que no se vea. Esa es ofrenda de Caín. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Vamos a ofrendar, pero ¿sabe qué? De lo que sea. Una cosa, ahí para un cumplido. Esa es ofrenda de Caín. Abel no hizo eso, pero lo que movió a Abel fue su corazón y la fe. Y por eso es que es tan importante la fe, porque la fe nos va a llevar a actuar a nosotros correctamente y hacer las cosas que debemos hacer de la manera correcta. Por lo menos esa es mi posición en cuanto al diezmo. Mire lo que dice Mateo 23, 23. Y estamos de acuerdo que todavía cuando en los tiempos de Jesús estaba el sistema judío en función, todavía ellos estaban funcionando en cuanto a su sistema judío. Sin embargo, estas son palabras de Jesús. ¿Okay? El Señor vino a abolir el antiguo pacto, y una de las cosas que hemos aprendido en hebreo, que lo que el Señor está aboliendo del antiguo pacto es el sistema sacerdotal, los sacrificios, porque Él vino a ser
el sacrificio y el sacerdote. No quiere decir que ya nosotros cojamos todo lo que hay en el Antiguo Testamento y lo echemos en el inodoro y jalemos la cadena. Porque no sirve hoy día. No, el Señor vino a cumplir la ley. Y dice aquí, Mateo 23, 23, Él está reprimiendo aquí a los escribas y a los fariseos. Les dice inclusive hipócritas. Porque ellos también estaban en aquel extremo que todo lo medían y daban los diezmos de todo, pero se olvidaban de hacer justicia, de hacer el bien a los demás y de tener compasión y misericordia de los demás. Y Jesús los reprime. Y le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Que fíjense, muchas cosas los fariseos y judíos hacían en cuanto a aquella ley. Sin embargo, una de las cosas que está tocando el Señor es el diezmo, es la ofrenda. Y entonces les dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y como que dice la frase el Señor, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A qué está refiriendo ahí Jesús? ¿Qué es lo único que Él ha mencionado ahí? El diezmo. Es necesario que ustedes hagan, como dice ahí, justicia, misericordia, fe, pero sin dejar ¿de qué? De dar el diezmo. ¿Okay? Para mí, yo sé que ahora como cristianos, todo lo mío pertenece al Señor. Todo, 100%, todo pertenece al Señor. Hay un costo de vida que hay que satisfacer. Y por eso que el 90% de ese sueldo, de lo que el Señor me provee, yo tengo que ser un buen mayordomo para suplir las necesidades materiales que hay en la tierra y suplir para mi familia. ¿Okay? A mí me satisface de que por lo menos en mi mente hay un 10% que yo me puedo sentir tranquilo. De decir, esto lo pongo aparte de mi primicia, esto es del Señor. Esta es mi ofrenda de primicia. Luego, según la mayordomía, según las capacidades, según la persona pueda, ve que uno prospera, ve que uno puede dar para otras cosas que se presentan voluntariamente, ¿ok? Porque hoy día hasta inclusive demandan esto de los púlpitos, pero esto todo tiene que ser voluntario, de mi corazón y con agrado. ¿Por qué tiene que ser de mi corazón y agrado? Porque amo al Señor y amo su obra. Entonces yo doy mi ofrenda, que eso es lo que hacía Pablo cuando él colectaba ofrendas benéficas. Él visitaba las iglesias colectando ofrendas benéficas para poderlas llevar a Jerusalén, porque Jerusalén estaba pasando por una crisis económica, a punto que los hermanos estaban bien mal económicamente, pasando hambre. Entonces Pablo, en sus viajes misioneros, iba coleccionando ofrendas para llevarla a Jerusalén. Esto era ofrenda benéfica, misionera. Y eso es lo que dice, cada uno de ustedes, según prospere, ponga aparte, según siente en su corazón, y yo los recogeré el primer día de la semana. ¿Entienden? Eran ofrendas benéficas y misioneras. No tiene nada que ver con el diezmo, que hay que seguir trayendo al alfolí, porque es la manera que siempre el Señor ha financiado los asuntos de su reino aquí en la tierra. El Señor es el dueño del oro, la plata, de diamante. Él no necesita de nada. Pero al Señor le satisface y le agrada suplir las necesidades de su reino, primero cuando era un tabernáculo, luego cuando era un templo y ahora que es la iglesia, a través de los diezmos de sus hijos. Esa es la manera en que el Señor se agrada. Ese es un dinero de Él, no es mi dinero, es de Él. Por lo menos ese es mi entendimiento en cuanto a esto y tiene mucho que ver con la fe. Abel trajo de la ofrenda de primicia, ¿okay? Y noten eso fue antes de darle la ley a Moisés.
antes de que fuera instituido, vamos a decir, para Israel, la obligación de diezmar, ya Abel estaba trayendo una ofrenda de primicia, lo más gordo, lo mejor, y fue lo que fue aceptado por Dios. Luego, Caín, ¿okay?, trajo ofrenda, y trajo porque él era un agricultor de la tierra, pero trajo lo más malo. Y esto nos ayuda a nosotros, hermanos, a entender que la fe nos va a llevar a obrar justamente, nos va a llevar a obrar de acuerdo a mi corazón. ¿Sí, hermano? Sí, yo estoy segura que en el tiempo que Dios tenía relación directa con el Padre, con Adán y Eva, el Señor, estoy segura que les incluyó en cuanto a la ofrenda. Y esa inclusión ellos se la dieron a sus hijos, y por eso sus hijos sabían, no porque ellos lo adivinaran, sino porque estoy segura que Dios en su relación con Adán y Eva, de tú a tú que tenían el huerto, Él les orientó. Así mismo. Cómo Él se agradaba de esas ofrendas, entonces por eso es que ellos le enseñaron a sus hijos. El primer sacrificio de holocausto lo hizo el mismo Dios. Cuando mató el animal para poder cubrir la desnudez de ellos y cubrir el pecado. Pero esa era ofrenda de holocausto. Esta es ofrenda de primicia. Es el reconocimiento que Dios es el proveedor, que Dios es el dador, que todo lo que yo soy lo recibo de Dios. Mi habilidad, mi capacidad, mi inteligencia, mi manera de desarrollarme, mi manera de administrarme, mi manera de mayordomizar, mi manera de llevar los negocios, todo eso es capacidad y habilidad que me viene de Dios. Y como todo eso me viene de Dios, y yo lo reconozco, que en fe yo pongo aparte ese 10% para financiar los asuntos del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Okay? Aquí quiere decir que aquí se está refiriendo, cuando menciona en hebreo a Caín y Abel y este tipo de ofrenda, nos está dando un ejemplo a nosotros de cómo ellos obraron. ¿Qué ejemplo seguir y qué ejemplo evitar? ¿Okay? El versículo que estaba diciéndoles, Jeremías 17:9, es el que dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Esto que está ahora obrando, de que no lo que proponga en tu corazón. La mayoría de los que piensan que es lo que proponga en el corazón, no traen nada. Nunca el corazón le propone dar el 50% de lo que sueldo. Nunca se lo propone. ¿Ok? Quiere decir que engañoso es el corazón. Estamos hablando de fe. ¿Cómo podemos relacionar la fe y el obrar juntamente? Bueno, hay una estrecha relación entre la justicia y la fe. Mire lo que dice Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Si Abel agradó a Dios, seguro que él actuó con fe, y por eso aún después de su muerte, él lleva un testimonio permanente a los años sucesivos. Bueno, la semana que viene nos vamos a ver el próximo ejemplo, que es el versículo 5, el ejemplo de Enoc. Avanzamos por lo menos un pasito en este capítulo de Hebreo, pero es bien importante, hermanos, porque precisamente por lo menos yo personalmente, yo quiero serle de agrado al Señor, yo quiero hacer lo que es correcto, ¿ok? Y yo quiero hacer lo que el Espíritu de Dios me guía a través de su palabra, que es lo que yo debo de hacer, no lo que me digan los hombres. Y hay que tener mucho cuidado porque se está viviendo un cristianismo muy cómodo, que es a lo que tú mismo propongas, a lo que tú mismo pienses, a lo que tú mismo creas, y se está ignorando las Escrituras. Sobre todo, una de las cosas más importantes para mí es el hecho de que estemos viviendo bajo este pacto de gracia. No quiere decir que se han abolido todas las leyes del Antiguo Testamento. No quiere decir eso. Lo único que fue abolido fue el sacerdocio arónico, el sistema sacerdotal de expiación. ¿Ok? De expiación. Todavía hay que dar ofrendas de primicia. ¿Ok? Todavía hay que dar ofrendas de primicia, aún viviendo
en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Señor les bendiga.